En el pequeño pueblo de Valle Oscuro, un lugar enterrado entre montañas silenciosas, existía una leyenda que había sobrevivido por generaciones. Los ancianos la contaban en voz baja, como si pronunciarla demasiado fuerte pudiera traer de regreso aquello que temían. La leyenda hablaba del tren de medianoche, una locomotora que alguna vez conectó al pueblo con las grandes ciudades, pero que se incendió hace 50 años en un accidente terrible. Murieron todos, pasajeros, conductor, y hasta el guardia nocturno de las vías. Después del accidente, las vías fueron abandonadas, tragadas lentamente por hierbas oscuras y árboles torcidos. La estación quedó vacía, un edificio muerto. Y sin embargo, algunos habitantes juraban que, en ciertas noches, se escuchaba el silbido lejano de un tren fantasma. Pero nadie lo había visto realmente. Hasta que llegó Elías. 1. El regreso al pueblo. Elías tenía 27 años y regresaba a Valle Oscuro después de muchos años en la ciudad. Su madre había muerto recientemente, dejándole la vieja casa familiar y la obligación moral de arreglar sus papeles. Aunque no lo admitiera, también regresaba buscando algo de paz. El primer día, mientras caminaba por las calles casi desiertas, se dio cuenta de que el pueblo no había cambiado mucho, pero sí algo en sus habitantes. Todos parecían llevar una inquietud invisible, como si esperaran que algo malo ocurriera. Ese mismo día conoció a don Ramiro, un anciano que lo reconoció de inmediato. «Tú eres el hijo de Elena, ¿no?», le dijo con voz temblorosa. «Sí, volví por unos días», respondió Elías. «Entonces evita estar despierto a medianoche. Especialmente cerca de las vías». Elías frunció el ceño. «Siguen con esa historia del tren». «No es una historia, muchacho, es un aviso». El anciano se alejó sin explicar más. Elías rió para sí mismo. Pensó que el pueblo seguía siendo esclavo de sus supersticiones. Pero esa misma noche, Valle Oscuro le demostraría que no todo era fantasía. 2. El silbido prohibido. Elías se quedó despierto hasta tarde ordenando cajas. La casa vieja crujía con el viento, pero él estaba acostumbrado al ruido. Eran las 12:03 del día de la noche cuando escuchó algo que le heló la sangre. Un silbido de tren, agudo y largo. «Imposible», susurró. La estación quedaba a más de 1 kilómetro, y las vías estaban abandonadas. Sin embargo, aquel silbido parecía real, tan real que vibró en las paredes de su casa. Se acercó a la ventana. Silencio. Pensó en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Tomó su linterna, se puso una chaqueta y salió. El aire nocturno era helado. Las calles estaban vacías, como si todos supieran que no debían estar afuera. Elías caminó hacia la vieja estación. Cuanto más se acercaba, más fuerte se oía el viento, como si soplara en dirección contraria para impedirle avanzar. Al llegar, la vio, la antigua estación, oscura y deteriorada. Y entonces ocurrió. El suelo empezó a vibrar. Un golpe metálico resonó entre los árboles. Y luego otro, y otro, hasta que escuchó ruedas contra rieles, aunque sabía que las vías estaban oxidadas. «¿Qué demonios?», dijo en voz baja. Y entonces, a lo lejos, vio luz. Una luz amarillenta, moviéndose por la línea de tren abandonada. Era un foco de locomotora. Avanzaba lentamente, como si cortara la oscuridad misma. Elías retrocedió. Su corazón latía tan rápido que sintió que iba a desmayarse. El tren se acercaba. Un tren que había estado muerto por 50 años. 3. El tren fantasma. La locomotora emergió entre la neblina. Estaba quemada, ennegrecida por el fuego que la había destruido décadas atrás. Sus ventanas estaban rotas, y en su interior se veían sombras moviéndose, como si los pasajeros siguieran atrapados en un viaje interminable. El silbido volvió a sonar, pero
Esta vez fue tan fuerte que los árboles temblaron. Elías sintió que debía correr, pero no lo hizo. El tren se detuvo justo frente a él. Las puertas se abrieron con un crujido profundo. Y entonces escuchó una voz. Sube, es tu turno. Elías giró, buscando a alguien, pero no había nadie. La voz venía del vagón. Una figura apareció en la entrada. Era un hombre vestido con uniforme de conductor, pero sus ropas estaban chamuscadas y su piel ennegrecida por quemaduras. Sus ojos eran completamente blancos. Te estábamos esperando, dijo con una sonrisa torcida. Yo no debo estar aquí, respondió Elías, retrocediendo. No puedes irte, ya escuchaste el silbido, eso te marca. Si no subes, vendremos por ti otra noche. Elías tembló. ¿Por qué yo? El conductor lo miró con una expresión casi triste. Porque llevamos 50 años buscando al último pasajero. 4. Los pasajeros del infierno. Elías corrió. No sabía a dónde, solo quería huir. La linterna temblaba en su mano, iluminando el camino mientras escuchaba las ruedas del tren chirriando detrás de él. El silbato sonó otra vez, más fuerte, más enojado. De pronto, el viento cambió. Hacía frío, demasiado frío. La temperatura descendió tan rápido que su aliento salió como humo blanco. Giró para ver si el tren lo seguía. Pero la vía estaba vacía. No había luz, no había humo, no había nada. Alucinación, susurró. Pero entonces notó sus manos. Estaban negras, cubiertas de hollín. Y en la manga de su chaqueta había una marca quemada, como si algo caliente la hubiera tocado. No era una alucinación. 5. La historia del accidente. Al día siguiente, Elías fue a ver a don Ramiro. Necesito saber qué pasó con ese tren, dijo sin rodeos. El anciano palideció. Así que lo escuchaste. Lo vi, corrigió Elías. Ramiro tembló mientras lo hacía pasar. Hace 50 años, el tren 23 salió de Valle Oscuro a medianoche. Pero algo sucedió en el túnel de las sombras. Nadie sabe exactamente qué. Algunos dicen que el conductor se volvió loco. Otros que hubo un incendio espontáneo. Lo único seguro es que todos murieron, excepto uno. ¿Quién?, preguntó Elías. Ramiro lo miró a los ojos. Tu abuelo. Elías se quedó helado. Mi abuelo. Sí, fue el único que no subió al tren esa noche. Perdió su boleto. Dicen que el tren, al morir, juró regresar cada 50 años por aquel pasajero que faltaba. Elías sintió un nudo en el estómago. Pero mi abuelo ya murió. Entonces buscará a su descendiente. A ti. 6. La segunda noche. Esa noche, Elías no quería dormir. Intentó mantenerse despierto leyendo, viendo la televisión vieja, incluso caminando por la casa. Pero el cansancio lo venció. A las 12 del día en punto, el silbato sonó. Esta vez más cerca, más fuerte. Las paredes vibraron. La mesa tembló. Las ventanas resonaron. Elías se tapó los oídos. Basta, déjenme en paz, gritó. Pero entonces escuchó algo peor. Golpes, golpes contra la puerta principal. Toc, toc, toc. Se acercó temblando. Elías, susurró una voz desde afuera, abre, ya llegamos por ti. Elías retrocedió. La puerta comenzó a doblarse, como si algo inmenso presionara desde afuera. Y luego escuchó el freno de metal justo frente a su casa. El tren había venido hasta él. La puerta estalló, y allí estaba el conductor, con sus ojos blancos brillando en la oscuridad. Sube, ordenó. Detrás de él había otros pasajeros, todos quemados, todos mirándolo. No, dijo Elías, con lágrimas en los ojos, no voy a ir. El conductor sonrió. Ya estás arriba. Elías parpadeó, y de pronto estaba dentro del primer vagón. Oscuridad total, olor a humo, llantos lejanos, sombras moviéndose entre los asientos.
Las puertas se cerraron detrás de él. 7. El viaje prohibido. El tren empezó a moverse lentamente, rechinando como un monstruo de metal. Elías corrió por el pasillo, esquivando manos quemadas que intentaban agarrarlo. «Déjenme salir», gritó, «no debo estar aquí». Los pasajeros murmuraban. Tarde, tarde. Llegó su turno. Las luces parpadeaban. Los asientos se derretían como cera. De repente, una niña pequeña apareció frente a él. Su rostro estaba ennegrecido, pero aún tenía lágrimas verdaderas. «No corras», dijo con voz suave, «si corres, te duele más». Elías retrocedió. «¿Qué quieren de mí?» «Queremos descansar», respondió ella. «Solo necesitamos que el último pasajero complete el viaje, y podamos irnos». El tren se metió en un túnel oscuro, tan oscuro que la luz desapareció completamente. Se escucharon gritos, risas, cantos, golpes contra el techo. Elías sintió manos arrastrándolo. Llamas aparecieron en las ventanas, como si el pasado se estuviera repitiendo dentro del túnel. Y entonces escuchó al conductor. «Tu abuelo nos dejó incompletos. Tú nos liberarás». Elías gritó con todas sus fuerzas. 8. La última parada. El tren salió del túnel. La luz volvió, pero había cambiado todo. Ya no estaban en el mundo normal. Fuera de las ventanas había oscuridad líquida, como si el tren viajara por un vacío eterno. El conductor habló. «Llegamos a la última estación. Tu destino». Las puertas se abrieron. Elías sintió que si bajaba, nunca volvería a ver la luz del día. Era una estación hecha de huesos, fuego y ruedas derretidas. Un limbo infernal. Pero entonces la niña tomó su mano. «Ayúdanos», susurró, «solo tú puedes detener el viaje». «¿Cómo?», preguntó él. Ella señaló la cabina del conductor. «Apaga el silbato. Él controla todo a través de él». Elías respiró hondo y corrió hacia la cabina. El conductor rugió como un animal. «No, es tu destino. Completa el viaje». Elías jaló la palanca del silbato. El tren tembló violentamente. «Basta», gritó él, tirando con todas sus fuerzas. Y finalmente, el silbato se rompió. Un silencio profundo cayó sobre el tren. Los pasajeros comenzaron a desvanecerse, uno por uno, como humo liberado del fuego. La niña sonrió antes de desaparecer. «Gracias, ahora podemos irnos». El tren entero empezó a desmoronarse. Elías sintió que caía al vacío. 9. El amanecer. Despertó en el bosque, a pocos metros de las vías abandonadas. El sol estaba saliendo. No quedaba rastro del tren. Ni humo, ni fuego, ni huellas, solo la estación vieja, silenciosa. Elías se levantó lentamente. Miró sus manos. Estaban limpias, sin hollín, sin quemaduras, pero sobre su muñeca había una pulsera vieja, metálica, con un número grabado. Pasajero 23 completado. Elías entendió. El tren ya no volvería. El último viaje por fin había terminado. Respiró hondo, mirando el amanecer. Y se marchó del pueblo para no volver jamás.